Hola a todos. Durante la clase de hoy vamos a empezar el estudio del campo eléctrico y en esta primera lección de introducción lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en el estudio de fenómenos de electrización, de cuál es el origen de esos fenómenos de electrización a través de la carga y de qué diferenciación tenemos en los materiales que nos encontramos en la naturaleza, que podemos clasificar básicamente en dos grandes grupos, en conductores y aislantes. Si paramos a pensar en la gran cantidad de interacciones que están actuando sobre los cuerpos y que pueden modificar su estado de movimiento, resulta que podríamos pensar que existe una gran cantidad, variedad de ellas, pero todas ellas en realidad se pueden agrupar en cuatro grandes grupos. La interacción gravitatoria, la más débil de ellas, la electromagnética, que está presente en gran cantidad de aplicaciones tecnológicas, la nuclear fuerte, responsable de que los núcleos atómicos permanezcan unidos aunque están integrados por partículas de la misma carga, los protones junto con partículas con carga neutra, los neutrones, y la interacción nuclear débil, responsable de la desintegración beta por parte del Sol y de que nos llega a nosotros, por lo tanto, la energía desde él. Nosotros nos vamos a centrar a partir de ahora en el estudio del electromagnetismo. Y la interacción electromagnética se encuentra presente en gran variedad de diferentes ambientes que nos podemos encontrar. Es responsable de las interacciones que existen entre átomos y moléculas, pero también en otros ámbitos muy distintos, como todas las aplicaciones tecnológicas que estamos acostumbrados a visualizar nosotros cotidianamente, como en alumbrado, en telecomunicaciones, en informática, en diferentes ámbitos. Tradicionalmente, el estudio del electromagnetismo se ha dividido en dos bloques. Por una parte, asociados a efectos eléctricos y por otra parte, asociados a efectos magnéticos. Incluso uno de los descubridores de la relación que había entre estos dos efectos eléctricos y magnéticos, Hans Christian Ørsted, era profesor de electricidad, magnetismo y galvanismo. Y no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se encontraron las relaciones entre estos dos tipos de efectos eléctricos y magnéticos. Lo que se encontró es que en realidad los dos efectos, su origen es exactamente el mismo. Una de las propiedades de la materia, la carga que poseen los materiales. En realidad, las interacciones eléctricas y los dos tipos de interacciones que sabemos que existe y que conocemos, interacciones eléctricas atractivas e interacciones eléctricas repulsivas, eran ya conocidas desde el origen de los antiguos griegos y en realidad la palabra que tenemos de eléctrico tiene un origen griego, viene de la palabra ámbar, las piedras de ámbar que tienen este aspecto tan bonito. Sabemos que cuando dos cuerpos que están cargados con el mismo signo están cerca uno de otro, las interacciones que se sienten son de repulsión, mientras que cuando están en el entorno un cuerpo cargado con unas cargas positivas, por ejemplo, y las otras negativas, los efectos que observamos son los efectos de repulsión. Estos efectos fueron estudiados además a través de balanzas electrostáticas como la que tenemos aquí y cuyo esquema hemos ido viendo a través de esta simulación. Una forma de ver también estos tipos de interacciones es simplemente, y muchos habréis hecho la experiencia, de pues a partir de trocitos de papel, pues analizar que si yo hago una fricción con un material, si cojo por ejemplo este globo que tengo aquí y le aproximo a estos trocitos, pues parece que no observo ningún tipo de interacción, no se ve aquí nada. Pero si cojo un ovillo de lana y froto un poquito la superficie del globo, vemos inmediatamente que aparece una interacción que antes no teníamos y no podíamos observar. Vamos a ver. Inmediatamente observo, aquí lo podemos ver, que estos trocitos sí que sienten esas interacciones. Y aunque son bastante gorditos, bastante grandes, los puedo elevar con estas interacciones. El origen de las interacciones electromagnéticas son las cargas. Y para explicar bien cómo se producen tenemos que tener en cuenta cómo está formada la materia. La materia está formada por átomos, en sus núcleos tenemos las partículas cargadas positivamente y neutras, los neutrones y protones, y alrededor de ellos la nube de electrones orbitando en torno de esos núcleos. La unidad fundamental de carga va a ser la del electrón, de menos 1,602177 por 10 a la menos 19 coulombios, siendo el coulombio la unidad de la carga eléctrica en el sistema internacional. Vemos, por lo tanto, el orden de magnitud de 10 a la menos 19 coulombios que tendría un solo electrón. En lo que siguen las siguientes lecciones, el convenio que vamos a seguir va a ser utilizar el color azul para las partículas negativas, para los electrones serían el amarillo para las neutras y el rojo para las partículas positivas. Vemos aquí que la materia, a la hora
de interpretar cómo está formada, lo que tenemos son bloques constitutivos donde en posiciones bastante determinadas se encontrarían los núcleos atómicos y alrededor de ellos todos los electrones orbitando, como un poquito podemos ver en esta simulación de los electrones, y el conjunto de ellos nos formarían esa nube azul de electrones alrededor de los núcleos atómicos. Sabemos que la carga en los materiales está cuantizada y que esa carga es un número entero de electrones, siendo n pues desde 1 hasta millones de electrones que tenemos en diferentes materiales. Y esa carga eléctrica se conserva, es decir, pasa de unos materiales a otros, no se destruye. Tenemos aquí una imagen como los diferentes bloques constitutivos nos pueden dar la formación de materiales. En este caso tenemos una imagen de pirita de hierro con esos bloques en forma cúbica que se van anexionando unos a otros. Y para ver los grandes efectos que podemos obtener y las propiedades con las que podemos trabajar gracias a poder extraer de una forma relativamente sencilla los electrones y pasar de unos cuerpos a otros de los materiales, lo vamos a ver con un generador de carga que es el generador de Van der Graaf, y lo vamos a ver con una experiencia real aquí. Esto es un generador de Van der Graaf que básicamente consiste en una cinta que ahora, cuando yo ponga en marcha el motor, pues va a estar en fricción continua con diferentes elementos de este generador de Van der Graaf. Voy a generar cargas que se van a repartir por toda la estructura y que, si pongo esta esfera hueca, esas cargas, por ser del mismo signo todas las que se generan, van a pasar a la superficie de la esfera y van a ocuparla todas ellas. Para ver los efectos que podemos conseguir, a su vez, me voy a ayudar de esta muñequita, donde le hemos soltado una de sus trencitas. Le ponemos como un cinturón de seguridad para que no se nos quede cuando pongamos en marcha el motor. Y vamos a ver qué va a ocurrir con las cargas que se están acumulando continuamente en la esfera metálica. Ponemos en marcha nuestro generador de Van der Graaf. Si aproximo yo mi mano, mirad qué ocurre con las fibras. Se ha visto claramente cómo las cargas que estaban acumuladas en la esfera metálica pasan a las diferentes fibras del pelo. Incluso yo al aproximar mi mano se notan las interacciones, intentan pasar los electrones a mi cuerpo y vemos cómo existen esas fuerzas de atracción inmediatamente al intentar migrar las cargas hacia mí. Dejamos el generador de Van der Graaf y, siguiendo con lo que estábamos hablando, los materiales, en función de que nos cueste más o menos arrancar los electrones, separar los electrones de la materia, nos vamos a encontrar con materiales aislantes como puede ser este trozo de metacrilato o aluminio, materiales que son muy conductores. ¿De qué va a depender esta nomenclatura? Pues de lo mucho o de lo poco que nos cueste arrancar los electrones de los materiales, y eso depende simplemente de las energías que tenemos que comunicar a los electrones para que pasen de lo que se llama la banda de valencia a la banda de conducción de los diferentes materiales. Este es el fundamento de muchísimos dispositivos que utilizamos nosotros en aplicaciones de optoelectrónica, en diferentes aplicaciones tecnológicas. Aquí tengo, por ejemplo, un panel solar pequeñito. El fundamento de este panel solar es que está formado a través de estas placas que veis aquí, estas obleas de silicio, que sería un material semiconductor, que estaría en el punto medio entre los aislantes y los conductores. Y como este tenemos muchísimas aplicaciones. Resumiendo todo lo que hemos visto, vemos cómo podemos manejarnos con las propiedades eléctricas de los materiales, cuya base es que vamos a poder cambiar electrones de unos materiales al otro y se establecen diferentes tipos de interacciones, de cómo queden cargados los cuerpos. Tenemos los dos tipos de interacciones y lo fácil o difícil que nos resulte arrancar esos electrones nos hacen dividir los materiales en conductores, aislantes o semiconductores. Profundizaremos en el campo eléctrico en las próximas lecciones. Muchas gracias.